Bienvenidos. En el día de hoy estaremos hablando sobre los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la abertura que existe entre dos líneas semirrectas que tienen un origen común llamado vértice. Si tenemos una línea recta, semirrecta como esta, y otra línea semirrecta que choca o se cruza con la primera, el punto donde se unen se llama vértice. Y el espacio que sucede entre las dos líneas semirrectas se llama ángulo. Existen diferentes tipos de ángulos. Veamos los ángulos en nuestra vida diaria. En las esquinas de una ventana se forman ángulos. En un abanico de mano también podemos observar que existe un ángulo. En el cono de un helado podemos visualizar un ángulo. Al separar estos dedos también se forma un ángulo. Además, entre las agujas del reloj se forman ángulos. Los ángulos están en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos construir ángulos? Para construir ángulos utilizamos este instrumento que se llama transportador. Si puede observarse en el lado izquierdo del transportador, existe una escala numérica que inicia desde el 0 hasta el 180 y representa las medidas de los ángulos. Esta escala va de 10 en 10 y la llamaremos medidas exteriores. También puede observarse que del lado derecho del transportador existe otra escala numérica desde el 0 hasta el 180. A esta la llamaremos medidas interiores. Vamos a construir un ángulo. Tomamos el transportador y lo colocamos sobre una hoja en blanco. Con la parte recta del transportador vamos a trazar una semirrecta. Luego colocaremos el centro del transportador sobre uno de los extremos de la semirrecta dibujada. Después colocaremos un punto sobre el número de la medida que va a tener el ángulo. En este caso hemos marcado con un punto el número 60 de las medidas exteriores. Luego tomaremos el lado recto del transportador y con él uniremos el extremo de la semirrecta con el punto ya marcado, trazando otra semirrecta. Después de trazadas las semirrectas, las unimos con un arco y ya tenemos nuestro ángulo construido. Ahora vamos a aprender a medir ángulos utilizando el transportador. Si tenemos un ángulo como este, colocamos el centro del transportador en el vértice del ángulo, haciendo coincidir una de las semirrectas del ángulo con uno de los ceros del transportador. En este caso, hemos hecho coincidir la semirrecta sobre el cero de las medidas interiores del transportador. La segunda semirrecta es la que nos indicará la medida del ángulo. Esta segunda semirrecta está colocada, como puede observarse, sobre las medidas 130 y 50. Pero debemos tener pendiente que hemos iniciado sobre la escala de las medidas interiores, sobre el cero de las medidas interiores. Por tanto, tomaremos como medida del ángulo el 130. Quiere decir que este ángulo que hemos medido tiene una medida de 130 grados. Veamos otro ejemplo sobre cómo medir ángulos. Si tenemos un ángulo como este, recordemos que debemos colocar el centro del transportador sobre el vértice del ángulo, haciendo coincidir una de las semirrectas sobre uno de los ceros del transportador. En este caso, lo hemos hecho coincidir
sobre el lado derecho del transportador. Es decir, hemos hecho coincidir la semirrecta con el cero de las medidas interiores. Luego recordemos que la segunda semirrecta nos indicará el tamaño o la medida del ángulo. Como puede verse, la segunda semirrecta está entre los números 40 y 50. Quiere decir que este ángulo tiene una medida de 45 grados, porque recordemos que la escala va de 10 en 10 hasta llegar al 180. Significa entonces que este ángulo mide 45 grados. Hemos visto el tema de los ángulos. Los invito a suscribirse a este canal y a seguir viendo los demás videos para continuar aprendiendo.